Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente en sintonía por medio de esta plataforma para poder platicar un poco acerca de la palabra de Dios y que podamos compartir un poco, podamos seguir practicando, leyendo, compartiendo y sobre todo que podamos aprender de la palabra de Dios. Antes de empezar vamos a iniciar con una oración. Le pedimos a Alika que ore. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias porque nos permites estar aquí aprendiendo sobre tu palabra. Gracias porque podemos aprender un día más y más días vamos a aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes. El martes pasado terminamos ahí de platicar acerca de no me acuerdo, si me recuerdan, no, se me ha olvidado. Se me ha ido de la mano lo que estuvimos hablando. Hablamos de la oración, orar unos por otros, pero no por sus necesidades. Ok, ya me acordaron. Estuvimos hablando un poquito acerca de orar por los hermanos, pero no como estamos acostumbrados a orar por las necesidades de ya sea físicas, de salud, económicas, sino que trascendió un poquito más la enseñanza respecto a la oración de unos por otros, donde aprendimos la importancia también de orar unos por otros para que nos enlistemos siempre a llevar la palabra de Dios y que Dios nos respalde y que nos dé la valentía para predicar su evangelio. Para eso estuvimos platicando y aprendimos la importancia de orar los unos por otros. Y también estuvimos al finalizar que íbamos a hablar ahora acerca de la nueva posición del discípulo. Cada uno de los que están hoy aquí en sintonía, de alguna o de otra manera, al momento de nosotros creemos en Cristo, pues adquirimos una posición. Pero antes de leerles aquí lo de la introducción, a mí se me venía a la mente un ejemplo muy común que yo sé que cada uno de ustedes alguna vez lo ha dicho, lo ha pensado, y habla uno de la posición social dentro de la sociedad. Entonces ahí hacen una estratificación o una división, podríamos decir, de cómo está la posición social que cada persona tiene en cuanto a los estándares de vida social, económico, y hay un sinfín de parámetros que el mundo establece. Pero hoy queremos hablar de la posición del discípulo que cada uno de usted, al formar parte del cuerpo de Cristo, adquiere cuando está en Cristo Jesús. Vamos a leer un par de versículos y aquí una pequeña introducción acerca de ese tema. Así que saludamos a cada uno de los hermanos que están en sintonía y esperamos de que de igual manera usted pueda comentar, usted pueda aportar a este tema. ¿Qué entiende usted como ese tema que vamos a hablar hoy, la nueva posición del discípulo? ¿Qué entiende usted por eso? Ponga su opinión, su comentario. Recuérdese la importancia de que podamos expresar nuestra opinión. Bueno, vamos a entrar de lleno. Dice, tan pronto como una persona cree en Cristo, instantáneamente está en Cristo. O sea, aquí el primer paso que nos dice es creer en Cristo Jesús. Entonces, instantáneamente nosotros, al momento de creer, estamos en Cristo. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que Dios nos favorece dándonos esta posición. ¿Cuál es esa posición? Lo repito una vez más, esta posición es
estar en Cristo. Desde este momento el cristiano queda colocado en el cuerpo de Cristo. Aquí ya nos da otro calificativo, estamos colocados en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo nos colocamos en el cuerpo de Cristo? Dice aquí que lo hacemos por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y en consecuencia el creyente queda espiritualmente unido con Cristo. Esta unidad espiritual se realiza en el momento de creer. Entonces, cuando usted cree, tenemos una posición en Cristo, es decir, estamos en Cristo, somos colocados en el cuerpo de Cristo y por medio del bautismo del Espíritu Santo, nosotros adquirimos esa posición. Y también algo bien importante que dice aquí es que estamos espiritualmente unidos con Cristo. Entonces, a todo esto que les acabo de mencionar tiene un nombre, que se podría decir que es la nueva posición del discípulo en Cristo. Perdón, el bautismo que dijiste que sí. El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo. Ok, ya teniendo ese concepto claro, podemos entrar un poquito más a fondo de lo que queremos compartir hoy y queremos que cada uno de los que están en sintonía puedan también comentar al respecto. Por aquí hacía un pequeño diagramita de lo que les acabo de mencionar para que se nos quede esta parte de la nueva posición del discípulo. Estar en Cristo es cuando una persona cree en Cristo. Ahí si tiene papel y lápiz cerca de usted, anótelo. Pero más que todo, anótelo en su corazón. Luego dijimos que queda colocado en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y el creyente queda unido espiritualmente con Cristo. Entonces, ¿cómo dijimos que todo esto adquiere un nombre que es la nueva posición del discípulo en Cristo? Entonces, todo gira alrededor de Cristo Jesús. Entonces aquí yo ponía dos cosas bien importantes que dice aquí en lo que estamos compartiendo hoy, que esto nos da una ubicación y nos da una identidad personal en Cristo. Escuche bien, nos da una ubicación y nos da una identidad personal en Cristo. Un día de estos escuchaba predicar a un primo y hablaba de eso, de la ubicación. Entonces decía él de que hoy, en estos tiempos, es fácil ubicarse. Antes tal vez lo que se conocía era la brújula, los navegantes en el mar se orientaban por medio de las estrellas, etc. Entonces me interesó esa parte de que nosotros tenemos una ubicación. Entonces, incluso usted podría escuchar ahí cuando dice una persona que nosotros le decimos coloquialmente, este fresa, dice uno. Entonces dice la persona, ubicate, le dice a uno. O sea, ¿qué querrá decir con eso? Pues él sabrá o ella sabrá. Pero nosotros en Cristo Jesús, lo importante de esto es que tenemos una ubicación. Entonces usted no puede decir que se encuentra perdido. Tal vez estaba perdido en sus delitos y pecados, en sus vicios, en todo lo que concierne a estar alejado de Dios. Pero si usted se posiciona creyendo en Cristo Jesús, pues usted va a adquirir una ubicación. Ya no va a estar perdido. Y lo más importante de esto es que vamos a adquirir o hemos adquirido una identidad personal en Cristo. Eso es bien importante porque tenemos una identidad
como congregación, una identidad como cuerpo de Cristo, pero sobre todo tenemos una identidad personal en Cristo. Ahora que ya hemos aclarado un poquito acerca de eso, viene la parte importante y una pregunta que le hago a usted, y hoy vamos a irla respondiendo a través de unos versículos que dice: ¿cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Qué piensa usted? Opine, escriba, sin pena. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Mientras usted busca ahí, dice Lucas que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Esa es una identidad en Cristo. Permítame que aquí también la hermana Celina dice que somos hijos de Dios. Somos hermanos de Jesús. ¿Qué más? Comente, escriba ahí, no se quede sin comentar. Permítame mientras... Somos sacerdotes, dice Lucas, aquí en casa. Le están ganando, hermano. Tenemos sacerdocio. Nación Santa. Le están ganando, hermanos. Aquí en casa están encendidas las chispas. Mientras encuentro los versículos que se me movió esto. Le pregunto, ¿qué entiende usted por identidad? ¿Algún concepto? Bueno, ya hay dos preguntas para que las respondamos. Le repito, ¿cuál es nuestra identidad en Cristo? Por ahí están opinando algunos. Dice Luis Fernando, dice: identidad en Cristo es consagrar nuestra vida a Él. Saludos para Fer. Vivir como Jesucristo, hacer como Jesucristo. En resumen, es estar alineado con Cristo. Escuche esta palabra bien importante e interesante que tiene que ver con la ubicación también. Estar alineado con Jesucristo. O sea, no hay otro camino, otro rumbo, otra mejor dirección que tomar que estar en Cristo, vivir como Él. Muy bien. Entonces la identidad es estar alineado. Entonces aquí dice el pastor que la identidad... el pastor pregunta que si la identidad es estar alineado en Cristo Jesús. ¿Qué piensan ustedes? Por aquí tengo un concepto yo, pero antes de leerles este concepto, ¿qué opina usted de eso? ¿Puedes repetir el que dijiste de estar alineado? El pastor pregunta que si estar alineado es... Pero vos dijiste antes que era un concepto. Y Gaby, a los saludos. Ajá, lo que les acabo de leer es el comentario de Fernando. Le repito nuevamente: identidad en Cristo es consagrar nuestra vida a Él, vivir como Jesucristo, hacer como Jesucristo. En resumen, es estar alineado con Jesucristo. Es lo que puso Fernando. Eso es lo que puso Fernando. Entonces el pastor pregunta, entonces, ¿la identidad es estar alineado con Jesucristo? Por aquí dicen que no, Sí, dicen que sí. porque ¿Quién al da más? alinearte con Él, creas la identidad de Jesucristo, porque te volvés como Él. O sea, pensás como Él. Nos volvemos como Él, pensamos como Él, dice Mariceli. Les voy a leer el concepto que encontré de identidad. Dice que es un conjunto de rasgos y características que te diferencian de otras personas. Entonces aquí lo importante es, retomando este concepto, es nosotros a quién imitamos. Deberíamos de imitar a Cristo Jesús. Entonces, incluso hasta cantamos: quiero parecerme más a ti, Jesús. Hermana Evelyn
opina y dice, mi identidad es quién soy yo ahora y estar alineado es seguir los pasos de Jesús. Hermana Sara opina y dice, amar a nuestro prójimo porque Dios es amor. Hermana Patti opina también y dice, es ser como Él. Si se dan cuenta, cada uno de nosotros tenemos opiniones y cada una de ellas es acertada, es lo que nosotros percibimos y sentimos de lo que en nuestro diario caminar como cristianos vamos aprendiendo y vamos conociendo a ser más como Cristo Jesús. Si gusta, si tiene ahí a la mano su Biblia, quiero invitarle a que leamos Romanos 6:18 para conocer un poco de esa identidad en Cristo. ¿Qué dice Romanos 6:18? Se me volvió a perder este voladito aquí, perdón. Romanos 6:18. Bueno, ahí si usted quiere seguir comentando. También dice, hermana Patti, ser imitadores de Cristo. Bueno, aquí está Romanos 6:18. Sí, por favor. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Dice aquí en esta versión, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora yo le pregunto nuevamente, ¿qué es justicia? Ahí había otra versión que decía por ahí, viniste a ser esclavos de la justicia. ¿Alguna vez usted se ha sentido esclavo? Bueno, yo creo que sí, desde el momento que hemos creído en Cristo Jesús. Un día de esto Cindy y Jaime hablaban de eso, de ser esclavos de Cristo. Somos libres del pecado y nos volvemos esclavos de Cristo Jesús. Por amor, que es lo importante que hay que resaltar de esto. Entonces aquí podemos empezar a nombrar cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Podríamos decir que somos siervos de la justicia. Entonces yo le pregunto, ¿qué es justicia? Bueno, hermana Patti dice, justicia es Él. Es decir, justicia es Dios o Cristo. El juez justo, dicen aquí en casa. Entonces, aquí hay un concepto que quiero expresárselos para que usted también pueda opinar. Justicia dice que es actuar de manera equitativa. Es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. Le repito nuevamente, justicia es actuar de manera equitativa, es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. De hecho, si ustedes ven el símbolo de justicia, es una mujer que tiene una balanza y está vendada. Entonces por ahí hacen hasta chistes de eso o críticas de eso, ¿va? De que dicen la justicia es ciega, pero puede ver en la oscuridad, dice, pero más allá de decir de que la justicia es ciega, es de que no ve no se inclina hacia uno ni otro, sino que, como dice el concepto, es actuar de una manera equitativa, respetando la verdad. Entonces, si hablamos de la verdad, ¿quién es la verdad, hermano? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo. Entonces, dice aquí hermana Sara, sí, porque Dios es justo y es amor. Entonces, como ve,
nosotros al ser imitadores de Cristo Jesús, estamos adquiriendo nuestra identidad en Él. Entonces podríamos decir como primer punto que nuestra identidad en Cristo es como siervos de la justicia. Ahora busquemos qué dice Romanos 6:22 para descubrir cuál es otra identidad, o podríamos decir de nuestra identidad en Cristo Jesús. Dice hermana Celina, Dios es nuestro juez justo. Amén. Veamos qué dice Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén. Imagínense qué lindo esto. Nosotros somos siervos de Dios. O podríamos poner, como dice en otra versión, somos esclavos de Dios. Y mire lo interesante que dice este versículo. Hemos sido liberados del pecado y hechos esclavos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos volvemos siervos de Dios, viene un fruto de santificación. ¿Y por qué buscamos ser santos? Bueno, la palabra de Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué queremos ser santos? Porque nosotros anhelamos, como dice este versículo, la vida eterna. No con eso quiero decirle de que como cuando dice, usted aceptó a Cristo Jesús, usted desde ese momento es salvo. Pero para usted, como el pastor nos ha enseñado, que hemos visto a través de la palabra de Dios, de que hemos sido salvos, pero también tenemos que buscar esa posición. Por eso el tema de hoy, la posición del discípulo. Usted se va a conformar con tener una corona o una dona. Entonces póngale, como diríamos, póngale queso a eso, hermano. Póngale un poco de pensamiento. Y póngase una dona con queso. Entonces, por ahí Fernando comenta y dice que esto es una promesa de Dios para nosotros. Definitivamente que es una promesa. Y para nosotros vivir plenamente o disfrutar plenamente de esa promesa, pues tenemos que dar ese fruto de santidad, de santificación, para que nuestro fin lo veamos realizado, que es la vida eterna. Y opina la hermana Sara, es apartarnos de todo lo malo. Definitivamente tenemos que apartarnos de todo lo malo. Ya no somos esclavos del pecado, hermano. Amén. Ya no somos máquinas de pecado. Al contrario, por aquí vamos a ver una de la identidad en Cristo Jesús. Por ahí Lucas decía que es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces veamos a dónde encontramos eso, que somos hijos de Dios. Busque allí en Romanos 8:16 y dígale a su esposo, a su hijo, a su amigo que tiene a la par, a su clúster. Busque Gálatas 3:26. Romanos 8:16 y Gálatas 3:26. Vamos a leer dos versículos. Leo el primero. Leamos Romanos 8:16 y Gálatas 3:26. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si usted se recuerda lo que leímos al principio, decíamos de que por medio del bautismo del Espíritu Santo nosotros quedamos colocados en el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso este versículo que dice que
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, porque ya está en nosotros, de que somos hijos de Dios. Y Gálatas 3:26, Aquí lo tengo, ya lo tienen por aquí. perdón, lo tengo, 3:26. Ajá. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Por ahí creo que ponía yo que... No, es más adelante. Por la fe, bueno, todos, de hecho, todos le pedimos día con día a Dios tener fe. Me recuerdo de que una vez hermano Miguel Selma hablaba de eso también, que decía de que desde el momento que nosotros ponemos el despertador a tales horas al día siguiente, estamos poniendo en práctica la fe, porque sabemos de que vamos a abrir nuestros ojos y vamos a tener un nuevo día de vida. Entonces, si usted se fija, cada día nosotros vivimos en fe. Y aquí una de las características que tenemos de esto es que nosotros somos hijos de Dios y lo creemos y lo vemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, usted, repitiendo lo que hablábamos al principio, es decir, que usted aplicó su fe al creer en Cristo. Entonces, desde ese momento, usted viene a ser parte de algo grande y su identidad empieza a tomar cuerpo, podríamos decir, a tomar forma. Entonces vemos de que somos siervos de justicia, somos siervos de Dios y somos hijos de Dios. Nos vamos a quedar hasta ahí para que usted pueda seguir indagando, y le dejo una tarea para el próximo martes. Busque en 1 de Corintios 12:27, que es otra identidad, o es más bien otra característica de nuestra identidad en Cristo Jesús. Y el próximo martes vamos a seguir hablando de esto, de nuestra identidad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Solo Que... quiero pedirte que oremos por la hija de Marina Delgado. Ok, vamos a orar por la hija de Marina Delgado, que al parecer ahí lastimosamente se contagió, pero sabemos de que para Dios nada es imposible, y hoy vamos a poner en oración la vida de la hija de la hermana Marina, de Marina Delgado, perdón. Y si alguien más tiene alguna petición, pues háganosla saber por medio de un mensaje. Hoy Una tía de Clau que estuvo ingresada. también pedimos por una tía de Claudia García que está ingresada, que el Señor llegue allí donde está y que su espíritu, su poder pueda llegar ahí y hacer la obra perfecta. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por cada petición, por cada necesidad, Padre, que sabemos de que tú estás en medio de todo, Padre, y tu voluntad siempre es perfecta, Padre, y permisiva. Y hoy queremos poner en tus manos la vida de estas dos personas, Señor, la tía de Claudia y por Marina, que Marina Delgado, que tú puedas llegar ahí donde se encuentran, Padre. Tú tienes la última palabra, Señor. Dice tu palabra que por tus llagas nosotros hemos sido curados, Señor, y queremos aferrarnos a eso y declaramos bendición para cada vida que esté pasando enfermedad o dolencia, cualquiera que sea su situación, Señor. Te ponemos especialmente en tus manos la vida de estas dos personas, que tú llegues ahí donde están, Señor Jesús, y que puedan sentir tu paz, puedan sentir tu amor, y sobre todo, Padre, que tu sanidad pueda llegar ahí, Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Hoy clamamos y te pedimos de que tú pongas sanidad sobre sus cuerpos, Señor, que tú pongas en orden lo que esté mal, Padre, que tú restablezcas la salud de ellas, Padre bendito,
Y de igual manera, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia, por cada amigo, vecino, por cada conocido, Señor, que sabemos que está pasando por una situación difícil, por ya sea enfermedad, ya sea situación económica, Padre, cualquiera que sea la necesidad, queremos ponerlas en tus manos, Señor, porque sabemos de que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hoy queremos declarar, Señor, de que te amamos y queremos aferrarnos a tu palabra, Señor, y declarar salud y sanidad sobre cada vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.